Bueno, pues ahora sí que podemos confirmar que tenemos a otro integrante de la familia Campos que se suma a todo este circo mediático. Algo ya sospechábamos, lo decíamos ayer, tras esa inesperada llamada que protagonizó en el programa de viernes en pleno homenaje a María Teresa Campos. Fue algo que llamó muchísimo la atención, como también llamó la atención su aparición en el fotocall durante el estreno de una película. Está claro que algo ha cambiado radicalmente. Durante mucho tiempo se nos decía que José María Almoguera no quería tener nada que ver con el tema de la prensa y de la televisión, y de repente este giro de 180 grados. Pues bien, como podíamos imaginar, nada de lo que ha pasado es casualidad, y en los últimos días ya han estado trascendiendo algunos detalles como que José María cuenta con nuevo representante, ahora vamos a ver de quién se trata, y que de hecho ya tendría su hoja de ruta perfectamente trazada. Bueno, pues vamos a ver también en qué consiste exactamente esa hoja de ruta. Todos los detalles los cuenta en este artículo el portal Informalia, y sabemos incluso cuál es el programa de Telecinco en el que presumiblemente va a dar una exclusiva muy bien pagada. Porque en ese programa además sabemos que las entrevistas siempre las pagan muy bien, y eso lo saben mejor que nadie en la familia Campos. Dicen en Informalia, el hijo de Carmen Borrego se pasa al famoseo sin disimulo, el paso que su madre siempre negó que iba a dar. Se cuenta que parecía que tenía claro que lo suyo era estar detrás de las cámaras y vivir alejado de flashes exclusivas, pero José María Almoguera ha cambiado de opinión. Tras unos meses complicados en los que se ha quedado sin trabajo tras el final de Así es la vida, con un bebé de 1 año que alimentar y un alquiler que pagar, el hijo de Carmen Borrego ha dado un paso al frente y ha contratado a un representante que gestione su nueva vida de famoso. Bueno, lo primero de todo vemos algunas de las razones que se dan de por qué José María habría tomado esa decisión, el hecho de tener un bebé que alimentar y un alquiler que pagar. Es verdad que muchos pensaréis que no deja de ser la realidad de muchas otras personas, y que en este caso está optando por el camino fácil, y tampoco os voy a quitar la razón en ese sentido. Por supuesto que cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno, y yo me puedo imaginar que José María también habrá pensado que para que se lo lleve su madre, como vemos que se lo sigue llevando, no solo su madre, también su tía, su prima Alejandra, pues también se lo lleva él. Y por supuesto tampoco nos olvidamos de su exmujer, que el pasado miércoles también daba una exclusiva a la revista Semana. Pero bueno, vamos con el que sería ese nuevo representante del hijo de Carmen Borrego. Se trata de Alex Suárez, muy conocido en el mundillo de los entresijos de Telecinco por llevar a personajes como Chabeli Navarro, Alejandro Albalá, Diego Matamoros, Mónica Hoyos o Arelis, la madre de Julen Pereira. Según ha podido saber Informalia, José María le contactó hace algo más de un mes con la intención de dar un giro a su vida profesional y empezar a ganar dinero concediendo exclusivas, y ya han dado sus pasitos para vender la primera. El nieto de María Teresa Campos se ha separado de Paola Olmedo, madre de su hijo, y sigue sin hablarse con su madre, que es su gran baza para generar ingresos. Bueno, eso es algo que podíamos dar por descontado. Lo que busca José María en este caso es rentabilizar el conflicto con su madre, porque sabemos además que este tipo de historias gustan mucho en Telecinco. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con Maite Galdeano y Sofía Soeskun, lo veíamos antes también con Bárbara Rey y Ángel Cristo, y al final, por mucho que nos traten de vender otra cosa, esto es lo que funciona mínimamente en la cadena blanca y familiar. Se cuenta en este sentido que José María ya ha hecho su primer trabajo. El pasado jueves sorprendió acudiendo solo a la premier de Beetlejuice, la última película de Tim Burton, y al día siguiente entró en De Viernes para homenajear a su abuela por el primer aniversario de su muerte, y de paso dejar fatal a Carmen Borrego, que tuvo que salir del plató sin poder contener las lágrimas. José María se negó a mantener una conversación con ella e incluso a saludarla, lo que destrozó a la hermana de Terelu. Menos mal que al finalizar el programa contó que había recibido un mensaje del niño para disculparse, diciéndole que todo había sido producto de los nervios. Hombre, que diga José María que no saludó a su madre porque estaba nervioso, a mí por lo menos me cuesta creerlo. Yo creo que desde el minuto 1 en el que decidió hacer esa llamada, que como hemos visto estaba todo más que premeditado, él sabía perfectamente que se iba a enfrentar a esa situación, que le iban a preguntar si tenía algo que decir a su madre. Por lo tanto, desprevenido precisamente dudo que le pillase, pero bueno. Dicen que Carmen ya no tiene nada de credibilidad, que siempre había defendido que su hijo jamás daría una entrevista ni se sentaría en un plató de televisión. De hecho, lo ha vuelto a decir esta semana tras la entrevista de su nuera, Paola Olmedo, y su aparición en la premier. Mi hijo lleva recibiendo ofertas 1 año y no lo ha hecho. Lo que a mí me consta es que ha dicho que no, entonces hasta que no lo haga no lo digamos. Todo lo que haga, excepto si va contra su familia, me parece
parecerá bien. En cualquier caso, en el estreno le vi súper educado y además me consta que José es un tío muy educado, noble y trabajador, por lo que si da una entrevista, a lo mejor es porque tiene necesidad de aclarar todo lo que se ha dicho. Hombre, que diga Carmen Borrego que no podemos anticipar que su hijo va a dar una exclusiva hasta que no la haga cuando sabemos, porque ya estamos viendo todos los pasos que está dando, sabemos de sobra que esa exclusiva sí se va a acabar produciendo, es como mínimo de tomar a la gente por idiota. Y que dice que le parece muy bien todo lo que haga, salvo si va en contra de su familia. Pues Carmen Borrego tiene que ser también perfectamente consciente, porque ella además no es precisamente desconocedora de este mundillo, lo conoce mejor que nadie, otra cosa es que también ella se esté haciendo la tonta. Carmen Borrego sabe perfectamente que el caché que puede tener su hijo vale en la medida que decida cargar contra su familia, porque si no ya me diréis cuál es el interés que va a tener. Y de hecho, ahora vamos a ver cuál sería ese programa de Telecinco en el que José María quiere hablar y cuáles serían sus pretensiones económicas, que ya os adelanto que no son precisamente bajas. Desde Informalia podemos confirmarle a Carmen que así será. De hecho, nos consta que el representante de José María ya ha tenido contactos con varias revistas con las que ha intentado cerrar una exclusiva del nieto de María Teresa Campos hablando de su madre, porque si no, el tema no tiene ningún interés, lo que decíamos antes. Pero según nos indican, lo tiene todo pensado. Se ha marcado una hoja de ruta para que esto no sea flor de un día. ¿Qué quiere decir esto? Él sabe lo que interesa a los medios, que hable mal de su madre y de su familia, y contestarles cada vez que ellos digan algo. Esto va a ser el toma y daca de siempre. Eso le aseguraría seguir interesado para dar exclusivas. La otra línea que se está planteando es la de hablar de un acercamiento pero en el tiempo, un tender la mano pero sin dejar que se la cojan, al menos de momento. Él sabe que tras hacer las paces, él dejará de interesar por sí mismo, salvo que vuelva a montar una escena pública con alguna chica. Esto es lo que aseguraría una persona que es conocedora de los pasos que está marcando José María con su representante. Lo que también nos comentan es que él es de su padre. Hay que recordar que el padre de José María y Carmen Borrego mantuvieron una dura batalla judicial en su separación que les distanció para siempre. Y en el fondo no le apetece nada acercar posturas con su madre. Hay cosas que como Paola nunca le perdonará, pero es consciente de que eso le puede generar buenos ingresos. O sea, básicamente se nos dice que José María sabe que no le sale rentable hacer las paces con su madre, pero que en cualquier caso, dejando al margen lo económico, él tampoco tiene ningún interés en hacerlas porque sigue muy cabreado con ella. Según nos aseguran, Alex, su representante, ya ha iniciado conversaciones con De Viernes para que José María se siente en el plató. De hecho, si no se tuerce la cosa, lo más probable es que Almoguera lo haga la próxima semana, es decir, el 13 de septiembre o al siguiente a mucho tardar. Dependerá también de si cierra una revista antes. Según nos cuentan, las conversaciones están muy avanzadas, pero queda por perfilar el tema económico porque las expectativas del nieto de las Campos son altísimas. Nos hablan de que ha pedido unos 100.000 euros, una barbaridad de caché solo cobrado recientemente por María José Suárez, Ángel Cristo o Fran Rivera, y por encima de los 80.000 que rondaba Sofía Suescun. O sea, fijaros en el pastizal que pediría el hijo de Carmen Borrego. 100.000 euros es la cifra de la que se habla, y podemos deducir que si estas son las cantidades que se manejan, o a poco que se acerquen, pues no va a ser una entrevista precisamente blanca y amistosa. Va a ser para reventar a su familia y especialmente a su madre. Como decíamos antes, a José María le gustaría hacer una entrevista en una de las cabeceras del Corazón, pero que Paola, su exmujer, se haya adelantado esta misma semana le ha trastocado los planes. José María y su ex no tienen prácticamente relación, por lo que él no tenía ni idea de que la madre de su hijo había gestionado esta exclusiva y al verla en el kiosco se ha quedado a cuadros. Así están las cosas. Bueno, pues yo creo que queda bastante claro cuál es la hoja de ruta que se ha marcado el hijo de Carmen Borrego. No deja de ser la misma que en el caso de otros personajes que ya hemos visto, porque esto no deja de ser sota, caballo y rey. Puede que una entrevista en De Viernes la próxima semana o a la siguiente a lo más tardar, es lo que se dice, dependiendo también de si antes protagoniza una exclusiva en una revista, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque lo interesante del asunto además es que se habla de planes a largo plazo. Yo creo que si algo queda claro es que José María ahora quiere formar parte de este mundillo y que estas exclusivas de las que se habla serían solo el trampolín de todo lo que está por venir. Sabemos dónde empieza, pero vamos a ver dónde termina, porque visto lo visto, a mí ya ni siquiera me parece descabellado que le acabásemos viendo en un reality tipo Supervivientes, tiempo al tiempo. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.